Bueno, queridos patitos, vamos con las obras del acceso del TAV a Donostia, que parece que terminarán en un año prácticamente, lo cual ciertamente es bastante bueno. Parece que el tramo entre Hernán y Astigarraga contempla el primer viaducto atirantado del Estado que estará listo en unas semanas. Los trabajos de la Y vasca continúan a buen ritmo, lo que permitirá que el acceso con el tren de alta velocidad a Donostia esté listo en un año. En tan solo unas semanas, el viaducto atirantado del tramo comprendido entre Hernani y Astigarraga estará finalizado, por lo que únicamente quedará unirlo al tercer carril y llegará hasta la futura nueva estación de Atocha. Así lo ha dado a conocer este miércoles el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno vasco en una visita a las obras entre Hernani y Astigarraga, uno de los tramos más singulares, al contar con el primer viaducto atirantado del Estado para la alta velocidad. La principal complejidad ha sido la de respetar los servicios de la línea Madrid-Irún, para lo que se ha tenido que hacer desvíos temporales. Además, el tramo se ha desarrollado junto a la autovía del Urumea, del propio río y el entorno urbano. Explicado sobre un tramo que forma parte de la primera encomienda de gestión firmada entre el gobierno vasco y el gobierno español, ya en el año 2006. En la actualidad, los trabajos se encuentran en su última fase y tan solo queda completar la prolongación del puente con las vías de Adif ya existentes. La previsión, por lo tanto, es que las obras del viaducto se den por finalizadas en tan solo unas semanas, así que solo faltaría unir el servicio con Donostia, donde ya se está trabajando en la futura nueva estación, que se prevé que esté lista entre finales del año próximo 2024 y principios del 2025. De este modo, la previsión es que el acceso al TAV a la capital guipuzcoana esté listo para la primavera de 2024. Llevar a cabo el tramo entre Hernani y Astigarraga de 2,4 kilómetros y que ha contado con una inversión de 9,4, no, 10 veces más de 94 millones de euros, ha sido necesario construir un viaducto atirantado que atraviesa con dos ocasiones el río Urumea y que pasa por debajo de la carretera A15. Se trata de un trazado ajustado a tan solo 15 centímetros de las pilas de la vía para automóviles y una segunda que cuenta con una infraestructura especial para guardar el calibo libre necesario. Los trabajos han sido realizados por coordinación con ADIF, con la Agencia Vasca del Agua, URA. Además han requerido dos desvíos provisionales, el que se está llevando a cabo desde hace un año y el del carril que está construyéndose ahora y que ya contará con la doble vía. Por tanto, solo queda un tramo por completarse. El tramo Hernani-Astigarraga supone el penúltimo en realizarse de los 18 encomendados al gobierno vasco. Así, únicamente quedaría por completarse el correspondiente a Astigarraga-Lezo, que actualmente se encuentra en estudio informativo. A estos tramos habría que añadir las modificaciones realizadas entre ambos gobiernos en 2017, que incorporaron la encomienda de la estación de Atocha, la de Ezkio-Itsaso, cuya obra civil ya ha terminado, el apeadero de Astigarraga y la ejecución del tramo Astigarraga-Oyarzun-Lezo. El TAV es una infraestructura esencial para conectar de forma rápida y sostenible los tres territorios históricos y sus áreas metropolitanas, ha recordado el consejero, a tiempo que ha afirmado que la previsión es que la Y vasca esté operativa en su totalidad continua de cara al año 2027. Y por lo tanto, ciertamente aquí tenemos una buena noticia respecto a acercar en el territorio de Guipúzcoa, la capital, Donostia, el cierre del tren de alta velocidad. Queremos recordar, primero, que ciertamente se empezó a ejecutar las obras en el año 2005, cuando hemos de recordar que en el año 1988 hubo tres obras de velocidad alta, alta velocidad, de tren de alta velocidad, o de lo que en España hablan de AVE, en la alta velocidad española. Pasó por Consejo de Ministros tres proyectos, como son el de Sevilla, el de Barcelona y el de Bilbao, frontera con Francia. ¿Qué pasó? 1991-92 se ejecutó para el año del Imperio.
porque hubo tres celebraciones: el tema de los Juegos Olímpicos en Barcelona, la Expo Universal de Sevilla y la capitalidad cultural ligada al quinto centenario en Madrid. Madrid, Sevilla, Barcelona, un año importante, en el año 1992. Pues el AVE llegó a Sevilla en 1992. Casualmente, Felipe González Márquez era presidente del gobierno y era natural de Sevilla, a pesar de que su padre era vaquero con orígenes en Cantabria. Pero bueno, eso sería otra historia, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos, por lo tanto, un primer hecho aproximativo a la alta velocidad y el primer tramo verificado y viable en España, como es el Madrid-Sevilla. Cuando en realidad, históricamente, el primer tren que se ejecutó en la península fue aquel entre Mataró y Barcelona, ligado a la industria. Luego llegaría en la zona del Palacio de Río Frío, el Palacio Real, bueno, un tren más ligado a la aristocracia y a la clase nobiliaria del Madrid, corte y villa del reino. Sí, también podemos recordar que hubo un tren importante en Cuba, antes que trenes en la península, o que hubo un proyecto muy poquito después del primer tren en Inglaterra para establecer algo parecido en el ámbito vascongado. Pero para eso se necesitaba fondos y también estabilidad, como por ejemplo cuando uno recuerda que había 7 estaciones de tren que tenían llegada o salida en Bilbao en los años 20, 10-20, comienzos del siglo XX, y había en 1920 un proyecto que lamentablemente no pudo ejecutarse, pero habría estado interesante, de anillo tranviario, no, anillo metropolitano. Ahora tenemos anillo tranviario en Bilbao, que en algún momento se cerrará en el ámbito entre la Casilla y la Plaza Zabalburu, y luego bajar por la calle Hurtado Amézaga en dirección a la Plaza de Abando, el anillo tranviario, que en algún momento se cerrará. Pero entonces se quería hacer metro, un metro en Bilbao en el año 1920, que hubiera unido esas 7 estaciones para poder conectar el entorno metropolitano con todas las vías para salir o llegar en tren de o a Bilbao. Lamentablemente, cosas como la dictadura de Primo de Rivera impidió que hechos como este, o por ejemplo el túnel de Archanda, que también en esos años estaba previsto su ejecución, y hubo que esperar unos 80 años prácticamente a que pudiera ejecutarse esa obra que hoy disfrutan los que se acercan por el valle del Chorierri en dirección a Bilbao, sin tener que subir por Enecuri. Y por tanto, ciertamente, ahí tenemos una primera aproximación respecto a proyectos que se pudieron hacer y que no se hicieron. Lo mismo que decía el Madrid-Sevilla. El segundo proyecto que se analizó en ese año 1988 y aprobado en Consejo de Ministros de Barcelona, y Barcelona llegó en 2010. Estamos hablando de que pudiera entrar en vigor la red de Y vasca en 2027. Pero es que tenemos el problema de Francia y la conexión con los gabachos, que ya les dijeron a los españoles que esto de Canfranc pues como que no era viable. Y por lo tanto, lo natural, lo histórico, lo tradicional, era por la Junquera o por Irún de toda la vida de Buda. Y por lo tanto, ciertamente era lo lógico y lo transparente. ¿Pero qué pasa? Pues ciertamente los franceses tienen problemas. Macron lo está viviendo en primera persona y dice que esto de acercar la realidad a Irún por alta velocidad como que no le convence, que es un dinero estipendiado, una cosa que no le beneficia, porque tampoco ve mucho beneficio por parte de Aquitania, la zona de la mancomunidad, aglomeración del País Vasco francés, y bueno, pues que piensa lo mismo que ha pasado también con el Medcat. ¿Cómo era? El Midcat. Bueno, la posibilidad de ampliar el tránsito de gas a través de Francia para suministrar desde ese hub de gas que es España a Alemania.
suministrarla, sin que hubiera la necesidad de tratar de pasarlo por Países Bajos, porque hay una planta de regasificación en los Países Bajos, que hay una tubería que va a Alemania, y luego las plantas móviles en la zona portuaria que parece que están instalando para el ámbito del GNL como un gas que necesita tránsito en dirección a gasificarse y licuarse para del momento en el que se mete en el barco y luego el momento en el que se desembarca. Por lo tanto, ciertamente hay que hacer una transformación que necesita de una infraestructura importante que se podría solventar con el ámbito de la tubería, pero los franceses no quisieron. Y luego resulta sorprendente que se acepte, en vez de pasar desde Barcelona a la zona de Génova, pues no, pasamos por Marsella. Bueno, pues la credibilidad de los franceses, lo mismo que otras muchas cosas. Y por lo tanto, ciertamente, te dicen, no, hasta 2040 no va a haber conexión por alta velocidad con la frontera. No. Y dices, hombre, esto es un acuerdo europeo de redes básicas que está acordado hace ya mucho tiempo, en donde se está incardinado el eje atlántico, pero eje atlántico no entendido como peninsular, sino eje atlántico por el corredor atlántico que va en dirección hacia el norte, en dirección a la fachada atlántica de Francia, en dirección hacia los Países Bajos, Alemania, para vertebrar desde Lisboa hasta Hamburgo, por decir una ciudad cercana al Mar del Norte. Por lo tanto, ciertamente, ahí tenemos un problema con los franceses importante, que deben de ponerse las pilas y saber dónde están las cosas que deben hacer por sus compromisos europeos y poner la pasta, la panoja encima de la mesa para hacer la obra que le corresponde. Pero desde el lado español ha habido mucha dificultad. A veces uno piensa que las cosas están hechas porque están firmadas. Y muchos de los portavoces, bueno, en este caso han sido tres, Iñaki Anasagasti, Josu Erkoreka y Aitor Esteban, han visto en el Congreso de los Diputados y con los diferentes gobiernos, ya sean mayoría o en minoría, cosas que deberían de estar hechas, que deberían de estar encima de la mesa, que deberían de estar ejecutándose, con independencia de la voluntad política en una u otra votación en el Congreso de los Diputados, lleva que haya que hacer encaje de bolillos con el Grupo Vasco para mantener activo el pulso, la tensión para la finalización de la ejecución de las obras en la Y vasca, en la alta velocidad en el País Vasco, el tren de alta velocidad. Lo cual ciertamente es tremendo, porque supuestamente ellos luego hablan de compromiso con la alta velocidad en el País Vasco. Pero recuerdo algo que tiene bastante que ver respecto a algunos que dicen de boquilla que apoyan, pero luego no. Por ejemplo, en 2010 hubo una liquidación de proyectos por un tal Pepiño Blanco, que hay una persona de la zona de poblaciones que no le gusta mucho la memoria de este infausto ministro de infraestructuras, es decir, de fomento, como es Pepiño Blanco, como es Miguel Ángel Revilla Roiz. En el año 2010 hubo esa situación en donde hubo una firma, un papeluco que luego fue agua de borrajas. Y en ese año, el diario montañés dijo, en el mes de mayo, julio, en diversos editoriales, igual era hora de que el Partido Regionalista de Cantabria se presentara a las elecciones generales y hubiera un representante del PRF para hacer lo mismo que estaba haciendo el Grupo Vasco, de poner la agenda vasca encima de la mesa, la agenda de Cantabria con el PRC, y por tanto, ciertamente, ellos parecía que estaban apoyando firmemente y que le estarían cobertura mediática cuando el PRC presentara su candidatura, cosa que hizo en diciembre del año 2011, la propia persona del Miguel Ángel Revilla Roiz para candidato a diputado en el Congreso de los Diputados. Y no solamente no se hicieron a un lado, no solamente no apoyaron la candidatura cuando un año y medio antes habían estado machaconamente insistiendo de que el PRC era el momento que fuera, precisamente por el asunto de la alta velocidad, que en Alar de Rey habían hecho el acto de sellado de la llegada a Santander por Castilla de la alta velocidad, lo cual era maravilloso, estupendo, qué bien. Y luego, el chasco, la liquidación, que costó más que haber hecho la obra, algo alucinante.
Pero como digo, mediáticamente el diario Montañés puso el dedo en la llaga de que ellos aparentemente iban a apoyar eso. Pero luego cuando llega el momento, otros intereses por encima, ¿no?, hacen que donde digo, Diego, y todo lo contrario. Por lo tanto, ciertamente, hay que estar presionando, porque si lo dejas a determinadas franquicias, ya sean mediáticas, políticas, incluso sindicales, la cosa va de aquellos que pueden presionar y el País Vasco y Cantabria son granero de votos, por ejemplo, para el Partido Popular, que decíamos en una encuesta de Gisaker respecto a las elecciones municipales y forales, decíamos que corren el riesgo en el Vizcaya y en Guipúzcoa de quedar con un único juntero en Vizcaya y Guipúzcoa de 51, y corren riesgo en algunos municipios grandes de perder concejales, incluso en algunos la representación. Por lo tanto, ciertamente, si uno piensa en Madrid, en Génova, a tener miramientos por los proyectos de País Vasco o de Cantabria en el tema ferroviario sobre de otros territorios donde sacan granero de votos y de escaños, es que uno no entiende nada de política, no entiende nada de ser humano. Por tanto, ciertamente ahí tenemos un ámbito importante en el que trabajar y afrontar. Lo mismo que cuando ha habido, hace no mucho, la reunión del Endacari con el presidente de Cantabria, de Asturias y de Galicia para establecer la idea del corredor atlántico en la cornisa cantábrica. Porque resulta alucinante que haya un tren que dure 3 horas y 10 minutos de Bilbao a Santander, que dura 5 horas de Santander a Oviedo, lo cual es alucinante e increíble porque parece un tren del siglo XIX. Por lo tanto, ciertamente hay dos ámbitos donde trabajar y donde las instituciones públicas deben poder hacerlo. Primero, antes, evidentemente, transferir ferrocarriles al País Vasco, que es lo que toca por estatuto y legislación. Y está en el calendario de transferencias. Hay que hacerlo, ya, inmediatamente. Segundo, pues evidentemente, el hecho de las cercanías, que deben de funcionar razonablemente bien para conectar pueblos, conectar ciudades. Y por supuesto la alta velocidad, que debe servir para conectar gente, conectar infraestructura de servicio a la economía, a las personas, a los turistas, a los no turistas de los territorios. Para superar con la tecnología del siglo XXI, que vuelve a ser el tren, después de un bache, como pudieron ser en los años 50 y 60 del siglo XX, en donde se pensó que esto del tren estaba mal, las carreteras, el transporte por camión era lo que venía para el futuro. Y luego también en los años 80 se cerraron un montón de líneas ferroviarias en España, como por ejemplo en el año 75, un poquito antes de la muerte de Franco, se cerró la línea a Munguía, lo cual ciertamente es el único punto de la geografía vizcaína de más de un determinado nivel de población que no tiene conexión ferroviaria con Bilbao, lo cual ciertamente es algo alucinante y un postrer regalo del franquismo a Munguía y a Vizcaya. Estas cosas hay que solucionarlas, hay que resolverlas. Por eso es buena noticia cosas como esta, de que por fin parece que hay luz al final del túnel respecto al tren de alta velocidad, que hay luz al final del túnel para el cierre de las infraestructuras, para poder ponerlas al servicio de la población, al servicio de la conectividad con territorios de fuera, de dentro, vertebrar el territorio y poder hacer posible la conexión ferroviaria, que es algo muy bonito y a mí me gusta el tren como medio de transporte. Y por tanto, ciertamente, abre la posibilidad del uso de la Y y la conexión hacia un lado, hacia Navarra, hacia Pamplona, y conectar a través de ahí y de Vitoria, conectar con la salida del Ebro, con Barcelona, con Valencia, y por el otro lado tratar de conectar con Santander, algo que ya está establecido en la hoja de ruta compartida por el PRC y el Partido Nacionalista Vasco en Madrid y en Bruselas.
Y por tanto hay que seguir trabajando, hay que seguir presionando, hay que seguir adelante con los proyectos ya estudiados para que sean una realidad. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.